Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Se me ve bien ahí? Bueno, me presento, mi nombre es Fernando, soy del Centro de Estudiantes y bueno, vamos a tratar de ayudar un poco hoy con esta materia. Tengo entendido por lo que pusieron en el grupo que estuvieron viendo ya todo lo que es corriente continua y alterna, así que podríamos después de esta clase poder resolver cualquier ejercicio de ambas vías, ¿bien? ¿Tienen algún ejercicio en particular que quieran resolver? ¿Alguno que no haya salido? Coméntenme. Hola, buenas tardes. A mí me cuesta de continua 15 y 16, los dos. No Bien. sé si hay alguien que necesita alguna ayuda más, pero más que nada esos dos me faltan a mí. Y de alterna no hice ninguno. Dale. ¿Y el resto? ¿Cómo va? Están todos callados. Hable, gente, no hay problema. Aprovechen. Si quieren hacemos el 15. Pasa que bueno, no sé cómo están todos, porque acá ahora estoy viendo el 15. Perdón si me salgo un poco adelante porque tengo que venir a la compo para ver el enunciado. El 15 particular es bastante grande el circuito. No sé si todos están en condiciones de resolver ese o no. Pero bueno, si quieren, lo Está diciendo, hacemos. ¿Sí? Facundo está diciendo que no entiende ninguna. Se podría empezar como para dar un pantallazo y así nos ubicamos todos, porque capaz que sí hay algunos que todavía. Yo algo entendí, pero porque pedí ayuda también. Pero si no, Bien. no entendía nada tampoco. Bueno, hagamos un repaso de última de las fórmulas o las leyes. Tenemos la ley de Ohm. ¿Se acuerdan cómo es la ley de Ohm? Bien. La ley de Ohm básicamente me relaciona tres variables. Una es la corriente o la intensidad, el voltaje o la diferencia potencial y la resistencia que hay en ese circuito en particular. Tengan en cuenta que, bueno, en un circuito eléctrico circula, bueno, justamente electrones. A ese pasaje de electrones, a esa corriente de electrones, va a haber una oposición, la cual es propia del material por la cual se transportan, generalmente, bueno, en circuitos electrónicos se usan otros materiales, pero el caso más típico común es el de la electricidad, que usamos todos los días, que es el cobre, bueno, tiene una cierta resistencia. Y bueno, para vencer esa resistencia justamente hay que aplicar un voltaje, que es una diferencia potencial, esa diferencia de energía, es como un empujoncito que se le da, por así decirlo, a la corriente para que pueda circular por ese circuito. ¿Bien? De esta fórmula puedo despejar tanto B como R. Si yo despejo acá, la R que está dividiendo la paso multiplicando. Entonces quedaría que B es igual a I por R, y la R me va a quedar, bueno, primero hay que hacer un pasaje, paso la R que está dividiendo, la paso multiplicando, igual que allá. Entonces, vamos a por parte primero, y por R igual a E. Y de ahí sí despejo R. Entonces R me va a quedar igual a B, la I está multiplicando, pasa dividiendo. Hasta acá. ¿Alguno no entiende esto? ¿Le cuesta el pasaje de unidades? Díganme. Si no, escriban ahí por el chat, ahí me fijo. Hasta acá vamos. Esto sería básicamente la ley de Ohm. Y bueno, el despeje correspondiente para calcular tanto B como R. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Después tenemos dos leyes de Kirchhoff. Vamos a ponerle acá porque no me acuerdo bien cómo era el nombre. Es un poco feo el apellido. Ahí lo tengo.
escribo así. Vamos a poner acá leyes. No, primera ley, mejor dicho. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Básicamente lo que nos dice es lo siguiente. La sumatoria de las corrientes que ingresan a un nodo, esta letra me parece que es una E, es un símbolo matemático que expresa sumatoria, ingresan a un nodo, es igual a la sumatoria de las corrientes que egresan de ese nodo. ¿Bien? Veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos este circuito. Olvídense, obviamente, que acá, bueno, vamos a poner una resistencia por acá si quieren, pero para el análisis que vamos a hacer ahora no importa eso. Supongamos que tenemos este circuito, ¿no? Bueno, por el borne positivo y negativo va a ir circulando la corriente, ¿no? Supongamos que esto lo vamos a llamar I total. Cuando llega a este nodo, ¿qué va a pasar? Esa corriente se va a dividir de cierta manera, ¿no? Imagínenlo como si fuera una corriente, una cañería de agua y bueno, llega a una bifurcación donde se separa para dividir en dos canillas, por así decirlo. Bueno, una parte va para un lado y otra para el otro. Acá ocurre lo mismo. Toda esa corriente de electrones que viene por acá, una parte va a ir para este lado, vamos a llamar ahí uno, y por acá va a ir otra. ¿Bien? Van a seguir todo el trayecto y cuando finalizan o ingresan al otro nodo, vamos a volver a tener I total. ¿Bien? Que básicamente es esto. ¿Qué me está diciendo? La sumatoria de las corrientes que ingresan. Siempre para el ejercicio que van a ver ustedes en particular, siempre van a tener una sola corriente que ingresa. Pero puede ser que sea, puede haber otros tipos de ejercicios que tenés más de una corriente que ingresa. Es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del otro lado, que ingresan y egresan. O de entrada y esta es de salida. ¿Bien? En este caso, I total es lo que ingresa por este nodo y salen I1 más I2. ¿Bien? Básicamente eso es lo que nos dice una forma resumida de la primera ley de Kirchhoff. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Te hago una consulta. Nosotros el I significa el amper. La T o la resistencia, Sí. nosotros le ponemos R1 y R2. O sea, no sé si el I1 y I2... En realidad esto es la corriente que va a circular por este tramo. Esto sería, si la querés nombrar, R1, R2, lo que fuera. Sí, sí, sí. Ah, no es lo mismo I1 y I2. Y uno es la que va a pasar por acá. Una parte de la I total va a venir por este tramo y la otra va a venir por el otro. ¿Se entiende? Porque al haber un nodo, inevitablemente se va a tener que repartir para que pueda haber corriente por los dos tramos. Y va a ser una proporción de la I total, qué sé yo. No sé, por dar un ejemplo. Un 40% puede venir por acá en 60, un 70 por acá, un 30 por allá. Eso va a depender de las resistencias que vos tengas en el circuito después. Eso lo vamos a ver con un ejercicio práctico. Pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es que en un nodo, la I que viene o que ingresa se va a dividir en este caso en dos. Supongamos que hubiéramos tenido otro tramo así, hubiera sido, no sé, y 3. ¿Se van entendiendo? Dependiendo cuántas salidas tenga ese nodo. ¿Bien? ¿Alguna duda? Ahora. Esperen que ya sumo, ¿no?
Bien, la segunda ley lo que nos dice básicamente es que la tensión total, o la tensión suministrada del sistema, que es básicamente la tensión que suministra la batería, bien, va a ser igual a la sumatoria de todas las caídas de tensiones que pueda llegar a haber en cada resistencia. Bien, caída de tensiones va a haber en cada resistencia. Porque básicamente es la energía que uno tiene que entregarle para poder vencer esa resistencia. ¿Se entiende? Entonces, bueno, control de tensiones, sí. En este caso vamos a tener, supongamos para este ejercicio, la B total va a ser igual a BR1 más BR2 más BR3. ¿Se ve hasta ahí? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Se va entendiendo el concepto? La B total, que es la tensión que suministra la batería para que pueda circular esa corriente de electrones, es igual a la sumatoria de las caídas de tensiones de cada una de las resistencias. ¿Se entiende? En cada resistencia va a haber una caída de tensión, que es la energía básicamente que tiene que suministrarse al sistema para que la corriente venza esa resistencia y pueda continuar su camino, por así decirlo. ¿Se va entendiendo? Básicamente con estas fórmulas, bueno, la fórmula también la de potencia, no sé si lo ven, potencia es igual a B por I, es una fórmula que también hay que tener en cuenta. Y bueno, también la sumatoria de resistencias en serie, ¿cómo es? Si yo tengo resistencias en serie, ¿cómo las sumo? ¿Verdad? R1 más R2 más R3 sería, ¿o no? Para este caso, claro, sería más R2 más R3. Y en paralelo, vamos a ponerlo por acá. ¿En paralelo no se dividían? Sí, o sea, que te queda de esta forma. 1 sobre R equivalente igual a, para este caso sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1. Ah, ok. Esto para el caso este, ¿no? Si no, acá, por ejemplo, si fue, acá prácticamente se le puede poner R a la N. N indica la enésima cantidad de resistencia que vos tengas, dependiendo del sistema. Pero para este ejercicio en particular, tengo 3, entonces tengo 3 resistencias. ¿Bien? Creo que con esto, si salgo que me olvida una cosita, con todos estos datos o fórmulas, deberíamos ser capaces de resolver toda la guía de circuito de corriente continua. ¿Bien? ¿Quieren que arranquemos de última para uno más simple, para que vayan entrando en ritmo y después hasta llegar al 15, por ejemplo, que pidió la compañera, que ese sí bastante completo? Pero para hacer ese tienen que tener algunas cosas en cuenta. Bueno, algo que hay que saber es que la intensidad, como dijo hoy la compañera, se mide en amperes, la resistencia se mide en ohms y la tensión se mide en volt. Bien, esas son las unidades que van a utilizar. La unidad de cada magnitud. Bien, más o menos se entendió este breve resumen de fórmulas y demás. ¿Alguna duda? Profe, disculpe. La fórmula de P igual a B por I, ¿en qué caso se utiliza? Y eso cuando te pide calcular la potencia. Te puede pedir la potencia total o la potencia en cada resistencia. Ah, ok, ok. Pero bueno, te pide el ejercicio. No sé si en Claro. usted pide potencia, pero por las dudas lo escribí. Claro, solo en caso de que me lo pida el ejercicio. Perfecto. Pero fíjate que la potencia te lo va a pedir al final, porque vos ya tenés que saber mínimamente de la ley de Ohm, tenés que saber mínimamente 2 de las 3 variables que vamos a usar. Exacto, sí, sí. Así que sí o sí te la va a pedir al final. Bueno, ¿Más o menos se entendió? Obviamente es un breve resumen, ustedes seguramente lo habrán visto con un poco más de teoría, con el profe y demás. Pero bueno, más o menos con esto deberíamos poder encarar todos los ejercicios, ¿bien?
¿Hacemos alguno? A ver, yo ahí voy a buscar uno para hacer. Bueno, vamos a hacer el 6. ¿Quieren? ¿Puedo borrar esto? ¿Qué escribí? Mirá si puedo borrar y empezamos a resolver. Hablen sin miedo, no, nadie les va a decir nada. Sí, de mi parte sí, no hay ningún drama, no sé, mis compañeros. Bueno. ¿Cuándo tienen el parcial? Me habían dicho, ¿no? Ahora, los primeros días de mayo, ¿puede ser? ¿Era o fin de ahora de abril? Yo tengo el viernes, este mismo viernes tengo. Ya, no, nada. Sí. Bien, a ver. Me da un ejercicio donde tengo 3 resistencias. Perdón por los dibujos, son muy feos, pero bueno, no soy muy buen dibujante. No sé si es a mí o una parte no se ve de lo que se escribe del costado. ¿En qué parte no sé en particular? ¿De encima? En donde empieza el circuito. Esa parte no se ve, no sé si es porque la cámara no enfoca todo, no se ve completo el pizarrón, sería. O sea, para este lado, ¿no? Para allá. No, para el otro lado. ¿No se Para el ve? lado en donde empieza el circuito. No sé si mis compañeros lo ven completo. Yo lo veo bien. ¿Desde un teléfono estás viendo? Sí, lo estoy viendo de un teléfono. Puede ser por eso, ¿no? Giralo, girá la pantalla, capaz que una vez haces eso. Hay un compañero dijo que poner pantalla completa también, puede ser algo por eso, de la configuración de la pantalla. ¿Lo pudiste solucionar? Mientras yo voy copiando. Listo, ya lo solucioné, gracias. Bueno, vamos a hacer este que no debería ser tan complicado. Tenemos un circuito donde tenemos 3 resistencias, la resistencia 1, 2 y 3 con su correspondiente valor, y nos dice que está circulando una corriente de 5 amperes, ¿bien? Y nos pide, a ver qué nos pide, intensidad en R1, en R2 y en R3, tensión en R3, resistencia en R1 y R2. Ah, porque nos dio la caída de tensión en realidad. Esto no son las resistencias. Acá es 20 amperes. Bien. ¿Y qué nos piden? Voy a pedir todos. Es total. Bien. Algo que no comenté anteriormente. Ah, sí, comenté. No, eso no lo comenté. Para un circuito en corriente continua, cuando esta resistencia en particular, ¿cómo están? ¿Están en serie o en paralelo? ¿Qué creen ustedes? Serie. Bien. ¿El resto también lo ve? Están todas en serie porque antes de la primera resistencia ingresa 5 amperes y al final va a salir también 5 amperes porque están todas
sobre el mismo tramo, ¿bien? Del circuito. Entonces, ya conoce, si sabemos que están en serie, ¿se acuerdan que cuando están en serie, un circuito está en serie, o una resistencia están en serie, mejor dicho, ¿qué es común a todos los componentes? La corriente, ¿bien? Y cuando están en paralelo, ¿qué era lo que tenían en común? ¿Se acuerdan? Si en serie tienen en común la corriente, porque es algo lógico, supongamos que imagínense que es un caudal de una cañería. Ingresa el agua, pasa por ahí, va a haber una oposición en cada una resistencia, pero va a continuar y va a salir la misma agua que ingresó. Acá lo mismo. Va a circular una corriente de electrones, va a tener una cierta oposición en estas tres partes, pero va a salir sin romper. Por eso es lógico pensar que lo que tienen en común es la corriente. Ahora, cuando están en paralelo, que eso lo vamos a ver cuando hagamos alguna ejercicio en paralelo, lo que tienen en común es la tensión. Pero eso ahora lo vamos a ver un ejercicio en paralelo. Ahora empecemos con este, que está en serie. Entonces dijimos que la corriente va a ser algo común entre todos los componentes del circuito. Entonces, me pedía cuánta corriente va a pasar por acá y por acá. Parece que me pedía, ¿no? Unos puntos. Sí, la intensidad en R1, R2 y R3 podemos decir que es I total. ¿Bien? Y R1 va a ser igual a I R2, igual a I R3, que todos van a ser igual a la I total. ¿Bien? Porque por esa resistencia que están en serie, va a circular 5 amperes. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Eso porque están en serie las resistencias. ¿Se va entendiendo? Entonces ya pudimos averiguar cuánto era en IR1, en IR2 y en R3. Después nos pedía... Bueno, acá nos está dando como dato, es un poco tramposo o mezclado, mejor dicho, nos está dando la caída de tensión en R1 y en R2. Bien. Con eso nosotros podemos fíjense una cosa, la ley de Ohm. B sobre A. Bien. Acá tenemos este dato básicamente es BR1. Bien. Que es la caída de tensión y acá también la otra. BR2. Bien. O sea que para la resistencia 1 conocemos la tensión y conocemos la corriente que pasa por R1. Bien. O sea que podemos calcular cuánto vale la resistencia en sí. Bien. Lo mismo para R2. Conocemos la B, que es la tensión, y conocemos la corriente que circula por ahí. También podemos calcular la resistencia, la de R2. O sea, cuánto vale R2. Bien. Entonces, despejamos esta fórmula R. ¿Se acuerdan que habíamos despejado hoy? Y esto igual a R igual a B sobre I. Entonces, vamos a escribir acá abajo. R1 va a ser igual a B R1 sobre I en R1, que es igual a I total. O sea que si queremos lo podemos poner como I total, ya es un dato que lo tenemos acá. Y para R2, lo mismo. B R2 sobre I total, que es lo mismo que I en R2. Bien. Entonces, BR1 es igual a 20 volts sobre la I total, que era 5 amperes. Y acá va a ser igual a 30 volts sobre 5 amperes. Esto me va a dar 4 ohms y esto me va a dar 6 ohms. ¿Bien? Hasta ahí vamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna duda? ¿No se va entendiendo?
Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, bajito, a ver. ¿Se escucha abajo? A ver. ¿Ahora se me escucha bien? Ahí está, ahora sí. Ah, sí, el auriculares. Profe, una consulta. Eh, el cambio de fórmula que hizo, ¿cómo llegó a la conclusión? O sea, ¿cómo me di cuenta que puedo cambiar la fórmula? ¿En cuál? ¿Acá? Exacto, sí. Sí, porque fíjate, siempre tenés que ir viendo qué es lo que te falta, qué datos te dieron y qué Sí, te falta, ¿no? A vos de R1 no te dijeron cuánto valía R1, te dijeron cuánto era la caída de tensión en R1. sí, Lo mismo para R2. No te dijeron cuánto valía R2, pero sí te decía cuánto era la caída de tensión en R2. Ahora, nosotros habíamos dicho que la I total, que era esta, la que sale de la batería, igual a la I en R1, en R2 y en R3, porque están todos en serie. Al estar en sí, serie, lo que comparten es la misma corriente. ¿Bien? sí, sí. Yo puedo calcular entonces, sabiendo la caída de tensión y la corriente, ya tengo dos datos. Puedo calcular cuánto vale R1. Lo mismo para R2. La caída de tensión y tengo la corriente ahí, puedo calcular cuánto vale R2. ¿Bien? Ah, claro, Y de la fórmula de la ley de Ohm despejé R, porque era lo que yo necesito averiguar de cada una. Y después hice los despejes, los reemplazos correspondientes. Fíjate, R1 va a ser igual a BR1, que es esta, sobre I total, que en realidad es lo mismo que IR1, IR2 y IR3. ¿Bien? ah, claro, ya está. Y en R2 lo mismo, BR2, que yo no conocía, eran 30 ohms, sobre la I total, porque también dijimos que con esta serie la corriente es la misma. ¿Bien? Sí, ¿Entendieron ahí? sí, sí. Perfecto. Está ¿Alguna bien. otra Gracias, duda? profe. No. Ya me está hablando, no hay problema. Soy estudiante igual que usted, así que Ah, bueno. soy igual de Bueno, ingeniería, pero. ahora ocupa el rol de profe. Nada, bueno, sí, verdad. Un ratito. O intento, profe. Bien, ¿hasta ahí vamos? Entonces, Sí, ya calculamos cuánto vale R1 y R2. sí. Bueno, y R3 ya la conocíamos. Bien. Entonces, podríamos calcular, ya así ya queda todo parejo, cuánto vale la caída de tensión en R3, BR3. Entonces, acá de la fórmula esta, B me va a quedar igual a que es igual a, perdón, I por R. ¿Bien? Entonces, B R3 va a ser igual a I total por, en este caso, R3. Entonces va a ser igual a 5 amperes por 3 ohm. Bien, eso me va a dar 15 volts. Ahora, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de la segunda ley de Kirchhoff? Que la tensión suministrada al circuito o sistema era igual a la caída de tensión que había en cada componente o resistencia. ¿Bien? Entonces, la batería va a proporcionar una B total, ¿no? Que no la conocemos todavía. Pero esa es la tensión suministrada, entonces yo puedo decir que B total va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensiones. ¿Cuántas tengo? Tengo 3. Entonces B total va a ser igual a BR1 más BR2 más BR3. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Por qué hice eso? Básicamente fue usar la segunda ley de Kirchhoff. No hice otra cosa. Yo sé que la tensión suministrada es igual a la caída de tensión que hay en cada componente o resistencia, en este caso, porque tenemos resistencia. ¿Bien? Fíjense, BR1 la tenemos, BR2 la tenemos y BR3 la calculamos recién, así que también la tenemos. Podemos calcular la B total, que va a ser la tensión suministrada por la batería. Entonces va a ser igual a 20 más 30 más 15. Entonces B total va a ser igual a
Son 50, 65 volts. Bien. Si se fijan, ahí ya calculamos la V total. Tenemos la I total, tenemos la I en cada que pasa por cada resistencia, tenemos la caída de tensión en cada resistencia. Solamente nos faltaría sacar, ¿qué faltaría acá? La R total, ¿no? Entonces, R total va a ser igual a, como habíamos dicho, están en serie, así que directamente se suman. Bien. Entonces va a ser igual a 4 más 6 ohms más 3. Esto me va a dar 10, 13. Bien. Ahora, yo podría plantear lo siguiente, ¿no? Que la I total es igual a, la I total sobre R total. Yo podría haber calculado la R por fórmula también. Me está quedando un quilombo acá, pero bueno. A ver, despejemos la R total. Va a ser igual a B total sobre I total. Bien. Eso es igual a 65 volts sobre 5 amperes. Si hacen la cuenta, debería dar lo mismo que acá. 13 ohms. Esa es una manera también de verificar que lo que hicimos está bien, sí. Por un lado y por el otro. Hay distintos caminos, ¿no? Para llegar al mismo resultado. Si por ambos caminos me está dando lo mismo, quiere decir que tanto en el desarrollo de la fórmula, con las cuentas, y en el cálculo también. ¿Bien? Creo que acá terminamos ya. No pedíamos otra cosa. Tenía la R total, la tensión total y bueno, más cosas. Así que este ejercicio estaría ya resuelto, ya está completo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Se entendió? La potencia sería 65 por 5. Esa sería si tenemos que calcular potencias, por ejemplo, calculémoslo, ¿eh? Pero va a ser, ¿qué potencia va a ser eso? ¿Qué potencia estaría calculando ahí con los datos que vos dijiste? La total, ¿o no? Total, claro, perfecto. La potencia total va a ser igual a B por I, que dijimos que era, entonces es 65 volts por 5 amperes. Eso no sé cuánto da. A ver. 325. Algo que no me olvidé decirles, pero bueno, la potencia se mide en watts. ¿Bien? También hubiera podido calcular la potencia en R1, en R2 y en R3, que básicamente en vez de usar los datos de valores totales, la tensión total y la I total, puedo usar la I que pasa en R1 y la tensión en R1. ¿Se entiende? Pero es básicamente lo mismo. ¿Alguna otra duda? ¿Hacemos otro? Si quieren, ya podés, no sé si alguien quiere copiar o algo, si no borro y hacemos otro. Yo saqué foto. Igual la estoy grabando, así que la clase, así que terminemos la... Ah, bueno, está bien, perfecto. Después la subo también a YouTube, así la tienen. Bueno, después en la semana también, chicos, si tienen dudas o demás, sacan el número del grupo y me consultan. No hay ningún problema. Yo cuando tengan un tiempito les explico algún ejercicio que no entiendan también. Más que nada porque ya algunos ya rinden esta semana.
Pero no sé si todos. Bien, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Hagamos el 10, a ver. ¿Puedo borrar entonces? Bueno, bien, algunos 38 de mayo tienen un poco más de tiempo. Bien, voy borrando entonces, chicos. Y así hacemos el 10. Este creo que era el 6. Así que vamos resolviendo algunos hasta llegar al famoso 15 que está dando dolores de cabeza. Están diciendo que quieren uno con circuito mixto, por las dudas te aviso. ¿Cómo? Que pusieron ahí en el grupo que quieren algo con circuito mixto. Dale. Bueno, hacemos uno de este que es de en paralelo. Y después hacemos uno mixto. De hecho, el 15 es uno mixto. Porque creo que hay tanto en serie como en paralelo. Sí, el 15 tiene todo. Para que tomen algo así como el 15 o como el 16, como para sacar el X. Yo más que nada, para estar entrando en ritmo, bueno, estoy arrancando con uno más simple más. Vayan viendo y bueno, cuando lleguemos a los más complejos, que todo esté más o menos nivelado. Así que bueno, vamos al 10 y pasamos a los otros. Ya creo que los otros que siguen ya son todos complicaditos, o por lo menos son mezclados. El 13, por ejemplo, creo que lo llegaron a tomar en algún parcial, me parece. A ver, vamos a hacer el 10. Y tengo 3. Bien. Esto va a ser el 1. ¿Cuánto vale cada una? 20 y 40. Vale, 22. 22, esta vale 40. Bien. ¿Qué pide? Bueno, debe pedir todo solamente. Si no lo pide, igual lo calcular. Bien. Fíjense una cosa. ¿Cómo están estas resistencias entre sí? Acá va a venir una y total, ¿no? Por acá también va a seguir su camino hasta que llegue a este nodo. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con la corriente ahí? ¿Va a ser la misma para cada tramo del circuito? ¿Para cada partecita? Tanto para esta. Se va a bifurcar distinto. Claro, ella se va a dividir esa corriente total. Un poquito va a venir para acá, que la vamos a llamar I1. Otro poquito va a venir para acá. Y otro poquito va a ir para acá. ¿Bien? Cuando lleguen de vuelta al otro nodo, a la salida del otro nodo, ahí sí vamos a volver a tener I total. ¿Bien? Fíjense que todas las corrientes se vuelven a entrar a ese nodo y sale la I total. ¿Bien? Entonces, en paralelo ya la corriente no es la misma como en un circuito en serie, como habíamos dicho en el anterior ejercicio. Lo que sí tienen en común, a diferencia de un circuito en serie, es la tensión. ¿Bien? La caída de tensión en este tramo y en este tramo va a ser la misma. Ahora, ¿qué podemos hacer primero? Conocemos todas las resistencias, podemos calcular una R equivalente acá, ¿no? Recuerda que para calcular resistencias equivalentes en paralelo, era 1 sobre la resistencia equivalente igual a
1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Bien? Conocemos tanto R1 como R2 y R3, podemos calcular esto. Ahora bien, 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre... Olvidemos la unidad total. Acá no pasa nada, 1 sobre 20 nomás, 1 sobre 20. Ya sabemos que lo que nos dé va a ser en ohms. 1 sobre... Va a ser más práctico. Igual, a ver. Si hacemos esta cuenta, eso me da un octavo. ¿Bien? Quiere decir que 1 sobre R equivalente es igual a 1 octavo. Y ahora, para que la resistencia equivalente me quede en el numerador y no en el denominador, porque así no lo puedo usar, simplemente invierto en ambos lados, ¿bien? Lo que está abajo pasa para arriba para abajo, y acá lo mismo. Lo que está arriba pasa para abajo y lo que está abajo pasa para arriba, ¿bien? Entonces, el equivalente es igual a 8. ¿Bien? Siempre algo que tienen que tener en cuenta también, que la resistencia equivalente siempre tiene que ser menor que la menor resistencia que tengan en el circuito en paralelo. Por ejemplo, lo menor que tenemos acá es 20, o sea que la equivalente me está dando 8, es menor a la menor que tenía. Quiere decir que aparentemente está bien hecho el cálculo. Hasta acá vamos. ¿Para qué hice todo esto? Porque yo ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo expresar este mismo circuito de una manera más simple. Fíjense cómo ya lo simplifiqué. ¿Ven? Porque esa resistencia equivalente equivale a estas tres. O sea que a mí ya me queda un circuito más simple con una única resistencia. ¿Ven? Yo de este pasé a este. Y ahora tengo la R equivalente, que en este caso es la R total, y tengo la tensión suministrada total. Entonces, por ley de Ohm, puedo calcular la I total. Igual a la I total sobre, en este caso, la que se llama R equivalente. ¿Bien? B total es 10 volts sobre, digamos yo que era 8. 8 ohms. Bien, y esa cuenta tiene que dar 1 y pico, 1 y algo. 1,25. Bien. 1,25 amperes. Bien. Ahí ya tenemos la I total. Ahora, ¿qué necesitamos conocer? Nos falta averiguar la I1, la I2 y la I3. Bien. Fíjense en una cosa. La tensión suministrada por la batería, acá, que va a generar para poder mover los electrones, no hay nada antes de esta parte que está en paralelo, con lo cual, cuando llega acá, tiene que ser la total. Bien, después vemos cómo se divide en cada tramo, pero es la total. Bien. Ahora. Bueno, hasta ahí vamos, chicos. ¿Van entendiendo? Más o menos hasta ahora parecido al otro, pero bueno, esto está en paralelo. Ahora hay que buscar la manera de resolver
calcular los datos que nos faltan. Tenemos tenemos la B total y nos faltaría calcular las tensiones en cada tramo. Ahí no se aplicaría la ley de Ohm, el voltaje y R1 y así, el voltaje y la R2 y el voltaje y R3 para Claro. sacar la intensidad. Es justamente porque, lo que habíamos dicho, como no hay nada antes de este tramo, la tensión suministrada está suministrada completamente acá. En este tramo paralelo, ¿se ve? Eso es lo que yo decía. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, una resistencia acá, la tensión total iba a ser la caída que iba a haber acá y lo que había acá. Pero como no tenemos nada más, justamente como dijo la compañera, la caída, la tensión suministrada está toda completamente acá. O sea que yo puedo calcular la I acá. Puedo calcular I1 y 3 acá. Podemos decir que B total es igual a BR1 igual a BR2 igual a BR3. Eso básicamente es lo que dijo la compañera. ¿Se entiende, chicos, el resto? ¿Por qué es eso así? Fíjense. La batería genera una cierta diferencia potencial que es básicamente es una fuerza o electromotriz que tiene que generar para que circulen los electrones, ¿no? No hay otra caída de tensión en ninguna otra parte. La única que hay es esta resistencia que encima están en paralelo, con lo cual la única diferencia potencial o toda la diferencia potencial suministrada va a estar acá. Y como dijimos que en paralelo la tensión es la misma, la tensión en cada tramo va a ser igual a la B total. Pero eso es para este ejercicio en particular nada más. ¿Se entiende? Porque lo único que tenemos es una parte que está en paralelo. ¿Bien? Entonces yo puedo decir que B total es igual a BR1, BR2 y BR3. Y con eso ahí sí puedo calcular I1, I2 y I3. Ahora, I1 va a ser igual a BR1 sobre R1. Acá va a ser BR2 sobre R2 y acá va a ser BR3 sobre BR3. BR1, que en este caso es lo mismo que la B total, va a ser 10 sobre 20. Esta va a ser lo mismo, 10 sobre 20. Y la última va a ser 10 sobre 40. ¿Bien? Esto da 0,5. Esto también me va a dar igual. Y esto me va a dar 0,25. Si yo sumo todo, 0,5 más 0,5 me da 1, más 0,25 me da 1 ampere. Que si se fijan era la I total. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Están entendiendo? Ahí calculamos las corrientes en cada tramo. Bueno, por deducción sacamos cuánto era BR1, BR2 y BR3. Y creo que ya está todo. No sé si falta algo más. O si pedí algo más. Pero ahí estaría todo. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
no se vendió. Bien, si no hay dudas, de última, bueno, pasamos a otro. Alguno que tenga mezclado. El 13 si quieren hacemos. Bien. ¿Puedo borrar este? Bien. Uno en serie puro y otro en paralelo puro, así que ahora vamos a hacer uno que tenga mezclado. Bueno, el 13, a ver. Creo que es así. Este es R1, R2 y R3. La tensión suministrada es 10 volts. Y la resistencia, a ver cuánto vale. 1, 3 y 4. Bien. Ahora, como podrán ver, no es tan largo el ejercicio, pero tiene resistencias que están en serie y otras que están en paralelo. Veamos lo siguiente, planteemos siempre lo mismo que lo que venimos planteando desde el comienzo. Sale la I total, ¿bien? Que es la corriente que va a hacer circular la batería. Va a llegar a este nodo. Bien. En ese nodo se va a dividir la corriente total. Un poco va a venir para acá, la podemos llamar I1, y otro poco va a venir para este tramo. Bien. La vamos a llamar I2. Van a seguir su camino. Cuando lleguen acá, tanto I1 y I2 se van a unir de vuelta y va a salir la I total que teníamos al comienzo. Bien. Bueno, acá también va a llegar la I total. Ahora, hay que ir planteando el ejercicio para llegar a la R total. ¿Qué implicaría eso? Tener una única resistencia que represente todo el circuito. Ahora fíjense, pasa I1 por acá, pasa por R1, pasa por R3. ¿Y cómo están R1 y R3 entre sí? En serio. Sí, bien. ¿Y R1 y R3 cómo están con respecto a R2? En paralelo. Bien, perfecto. Entonces, primero vamos a calcular R1 y R2. O mejor dicho, vamos a llamarla resistencia 1, 3, que va a ser igual a la suma de R1 más R3. ¿Bien? Entonces va a ser 1 más 3 ohms. Eso me da 4 ohms. Y ahora ya puedo reemplazarlo esto por un circuito un poco más simple. Esto está así. Bien. Esta es la resistencia 1,3 y esta es la resistencia 2. En paralelo, entonces, la de R1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R1, 3.
¿Bien? Entonces, es igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 4. Eso me va a dar 2 cuartos, eso me va a quedar un medio. 1 sobre R equivalente igual a un medio. Invierto de ambos lados, entonces R equivalente me va a quedar igual a 2 ohms. De vuelta. R13 era igual a 4, y esto también valía 4. Fíjense en que el equivalente dio menos, dio 2, o sea que está bien. Ojo, podríamos intuir que estamos haciéndolo bien. Ahora, ya tenemos la R equivalente, o sea, la R total del circuito, o sea que esto ya lo pasamos a un circuito de este estilo. Bien, y tenemos B total, que son los 10 volts, con lo cual podemos calcular I total. Bien, I total va a ser igual a B total sobre, en este caso, la R que llamamos R equivalente, que es la R total. Esto reemplazamos, estos son 10 sobre 2. Eso me va a dar 5 amperes. ¿Bien? Ahora calculamos, bueno, ya calculamos la I total, tenemos B total, R total, ya va quedando menos. Ahora, ¿qué nos faltaría? Faltaría calcular I1 e I2. En este ejercicio en particular, la B total, ¿no? ¿Se acuerdan con el ejercicio anterior? Medio parecido en ese sentido. La B R2 y la B R13, que sería esta R de acá, ¿cómo van a ser con respecto a la B total? Profe, Sí. consulta, ¿qué dice arriba? Bueno, en lo que está abajo de arriba. ¿Dónde? ¿Es una I o es un 1? ¿Acá? Más arriba. Ahí, sí. Sí, estos son todos uno. Uno. Ah. Otro uno. Bien, ahí. Ahí está, gracias. Yo te escribo rápido, bueno, por eso le doy un palito, ¿no? Bien, fíjense. Tengo la tensión suministrada por la batería. Llevo el micrófono de vuelta. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tensión suministrada va a ser igual a la tensión que voy a tener acá en esta parte del circuito, perdón, que está en paralelo. ¿Bien? O sea, que B total va a ser igual a B R2 igual a B R13 en realidad. Porque en este tramo tengo dos resistencias. ¿Entiende? O sea, va a ser igual a la suma de las dos, que era... ¿Cuánto daba la primera? Bueno, acá, pues esto era igual a 4 ohms. Yo no me hice la cuenta, ¿o sí? No, la hice. Bueno. Me la comí la cuenta. Pero bueno, sumar esta con esta me va a dar 4 ohms. Sabiendo esto, puedo calcular tanto I1 como I2. Entonces, I1 va a ser igual a B R13 sobre la R13. La I2 va a ser igual a B R2 sobre R2. ¿Bien? Yo sé la caída de tensión que hay acá, que es R2, y conozco R2. Con eso calculo la I2 que circula por acá. La I1 la calculo como la BR13, que es la que circula en total por acá, y que incluye las dos resistencias. Y uso la R13 en realidad, porque la posición
tensión que va a la corriente la va a encontrar acá y acá, no solamente en una, sino que en las dos, o en la sumatoria de las dos. Por eso uso BR13. Esto me va a dar, perdón, BR13 es igual a 10 sobre 4 ohms y la otra va a ser igual a 10 sobre 4 ohms. Y 4 son 2,5 cada uno. Si se fijan, la sumatoria de las dos me da 5 amperes, que es la total. O sea que, por lo visto, estamos haciéndolo bien. ¿Qué nos falta? A ver, ya calculamos así y faltaría... Bueno, la BR2 ya la conocemos. Lo único que nos faltaría conocer es BR1 y BR2, BR3. Eso lo calculamos como... Voy a borrar esto un poquito porque si no, no va a entrar. BR1 va a ser igual a... ¿Se acuerdan que si I es igual a B sobre R, B va a ser igual a I por R? Entonces BR1 va a ser igual a I1, que es la corriente que está pasando por ahí, por R1. Y BR3 va a ser igual a I1, porque es la misma que circula por ahí, por R3. I1 habíamos dicho que era 2,5 amperes por R1, 1, y acá también 2,5 amperes por 3 ohms. Esto me va a dar 2,5 amperes, no, perdón, 2,5 volts, y esto me va a dar 7,5. Ahora mismo, si sumo los dos, me da los 10 volts, que es el total, que es la caída de tensión que hay en ese tramo. Bien, ¿ven? Acá va a haber un poco más porque la resistencia es un poquito más grande. ¿Cuál tiene que vencer? Pero bueno, la suma de las dos me tiene que dar la total. Hasta ahí vamos, ahí creo que ya terminamos. Porque ya calculamos todo. Sí, ahí terminamos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Más o menos. Pregunten, aprovechen. Si no hay dudas, entonces pasamos a otro si quieren. Pasamos al 15 si quieren. Porque el 14... ¿Sacando captura? ¿Cómo? No, si me espera que le estoy sacando captura. Bueno, está bien. Sí. Igualmente la estoy grabando la clase. Luego ni bien terminemos, la subo a YouTube y se las comparto en el grupo. Así que no hay problema con eso. Bien. Por fin llegamos al 15 que se me está dando dolor de cabeza. Es bastante largo el ejercicio de que vamos a meter despacio. ¿Qué es lo que pide el 15? La intensidad total pide. Bien. ¿Puedo borrar ahora? Bien, vamos borrando y hacemos el 15. Después del 15, si quieren, ya podemos pasar algunos de alterna. Yo creo que ya vieron todos, ¿no? Alterna, corriente alterna.
un poco de paciencia porque es largo de escribir. Es largo. A ver. Acá hay otro. Bien, ahí creo que lo escribí bien. Este R1. C2. C1. Bueno, son todas de 15 me parece. Nada mucho. Bien. Si no me equivoqué, avísame, pero creo que ahí la copié ya. ¿Qué pedía este? La intensidad total. Bien. Intensidad total, sí. El tema es que ahí no me está dando la tensión total para calcular. ¿Puede ser que le falta algún dato? Porque supongamos que calculamos todo esto y hallamos una resistencia total. Para sacar la I total vamos a necesitar el otro dato que va a ser la B total. ¿Entiendes? A ver si lo he escrito. No saben, ¿no? Si es que le falta algún dato. Porque si no, no podemos calcular la I total. Podemos llegar a sacar la R total si quieren. De este ejercicio, pero le falta un dato. ¿Recuerdan la idea? Nosotros de toda la resistencia podemos llegar a sacar una. Este dato lo tendríamos. Y nos pide calcular este. Pero no sabemos cuánto vale esta. No lo dice de datos.
un buen ejercicio para practicar y calcular la R total. Vamos a hacerlo, a ver. ¿Cómo arrancarían este, por ejemplo? ¿Por dónde empezarían? Sumando la serie de la R1, R. No leo. La de la derecha, esa y la de abajo. Bien, bien. Si se fijan, acá hay un nodo. Bueno, acá hay un nodo, obviamente, ¿no? El primero de todo. Quiere decir que este está paralelo con todo esto. ¿Bien? Eso es lo primero que podemos ver. Y después lo que podemos ver es que acá viene decir, supongamos que acá viene la I total, ¿no? Acá sale I1, y acá podemos llamarla I2. Esa I1, acá también se va a dividir. Una parte va a venir por acá, se va a dividir de vuelta encima. Y la otra va a venir por acá. Y 3, 4. Bien. Para ir achicando, podríamos hacer como dijo el compañero, estas 3 que están en serie ya las podemos ir sumando. Estas 2 también están en serie. También las podemos ir sumando entre ellas y calculando una nueva. Vamos a hacerlo para acá. Vamos a sumar. Esta es la R5, R7. Entonces vamos a calcular. Vamos a calcular la R57. Que es igual a 15 ohms más 15 ohms. Suma 30 ohms. Y podemos calcular la R1, 3 y 4. 1, 3, 4. Vamos nombrando las sillas y no nos olvidamos cuáles están dentro de cada uno. Bien. Ahí ya achicamos un poquito. Entonces esto nos va a quedar algo parecido como esto. Esto ya lo podemos ir achicando, entonces me va a quedar. Así. Bueno, esta es R9. Hay otra, R8. Estas dos se convierten en R57 y todas las 3 están acá en R1, 3, 4. Esta es R2 y R6. ¿Bien? Como se fijan, ya queda un poquito más chico. Ahora, veamos lo siguiente. Esta, con respecto a esta, ¿cómo está? Paralelo. ¿Cómo está? ¿En serie? ¿En paralelo? Bueno, igual acá ya empieza uno, ¿no? Acá y termina acá. ¿Bien? Porque entra esta de acá, sigue su camino. Esta que sale entra por acá, bueno, sigue, pasa todo por acá, se divide, pero vuelve a salir. Esta se llamaba I1, ¿no? La habíamos puesto I1. Recién por acá va a salir I1. Le hago una consulta, estuve mirando el ejercicio y dice que el voltaje es 50.
¿Dice 50? Sí, no sé si mirando el ejercicio 15, ¿no? Ah, sí, ahí lo vi. Sí, sí, ahora sí. Ya tenemos el dato respaldado. Ahí está. Bien. Acá lo que puede llegar a generar confusión es esta parte, porque entre sí están en paralelo. Lo que pasa es que acá hay un temita con esta parte. A ver. Porque el tema es que están en paralelo en sí entre ellas, pero viene la corriente también que viene por el otro lado, antes de que salga todo completo. ¿R5 y R2 no estarían en paralelo? ¿O no se podría hacer eso tampoco? R5, ¿cuál es la R5? El que sacamos R7 y R5. Eso estaban en serie acá. Claro, ¿y R5 con R2 no están en paralelo? En realidad está en paralelo con esto. Fíjate que acá entra, acá se divide, hay una bifurcación de corriente. El problema que estamos teniendo es esta parte acá. Porque para que estén en sí en paralelo estrictamente tendría que decir acá. Lo que entra por acá sale por acá. ¿Y no se puede hacer en serie R2 y R6? R2 y R6. Claro, lo que pasa es que R2 va a estar en serie con todo esto en realidad. Con la equivalente que me queda acá. Nosotros ya calculamos una acá, que es esta. El tema es que, bueno, entre estas dos están en paralelo. Pasa que hay un problema con este. Esta parte acá no se lleva a ver. Hay que ver si está bien planteado, porque el tema es el siguiente. ¿Se acuerdan cuando teníamos un ejercicio en paralelo? Supongamos esto así. ¿Ven? De un punto salen tres y las tres van a ese mismo punto. Acá, por ejemplo, de un punto salen dos y estas dos tendrán que volver al mismo punto. Sería este. O esto y acá. Para que sea lo mismo que esto en paralelo. ¿Se ven? Por eso yo decía que si entraron por acá, para que sean paralelos estrictamente tendrían que estar acá. No hay. Porque supongamos que esta corriente que define acá la llamamos IR2, ¿no? Que es la que pasa por IR2. Por acá se va a dividir en una nueva corriente y acá se va a dividir en otra. ¿Ven? El tema es el siguiente. Esta va a salir por acá y esta sale por acá en realidad. Y encima, por ahí va a salir esta que viene de acá y esta otra que viene del otro lado, ¿no? O sea que por acá va a haber una nueva corriente. Que es la suma de esta y esta parte. No sé si lo van viendo. Discúlpame. Y si hacemos... a ver, que no veo bien. Está en paralelo R2 y lo que ya hicimos en serie R1, 3 y 4. El R2 quedó en paralelo con R1, 3 y 4. Sacamos paralelo de eso y ya nos va a quedar paralelo esos 4 con R6. Claro, lo que pasa es que en realidad acá está el nodo, ¿no? Donde arranca lo paralelo, ¿no? Porque ahí es donde se divide. Sí.
donde volvés a tener esta corriente recién es acá. ¿Ves? Porque una va a circular todo por acá, ¿no? Y la otra parte va a ir todo por acá. Acá se vuelve a dividir en dos. Después una parte sale por acá, otra sale por acá. Y la otra viene todo por este lado, llega acá, se junta con esta, esas dos van por acá y se juntan con esta. ¿Entiendes? O sea que recién y uno la va a tener acá. O sea que acá tenés lo paralelo. O sea que R2 con R6 Entonces y con R134. ¿Cómo? Paralelo 134. Claro, todo esto está en paralelo con esto. Lo que pasa es que R2 y R6 es en paralelo, en serie, y después hacer el paralelo con R134. el tema es el siguiente, el problema está acá. Que no, eso ya no es ni paralelo ni en serie, porque para que sea un paralelo esta con esta, por ejemplo, tiene que ir acá. O esta tiene que ir acá. Para que cuando salga por ese nodo sea lo mismo que entró, ¿entiendes? Si no, una parte de lo que entró acá se va por acá y la otra se va por acá. Son dos partes distintas del circuito. No sé si lo han hecho bien los profes ese. ¿Tiene resultado esto? A nosotros nos dieron los resultados en clase. ¿Lo hicieron en clase ese? Sí, está en paralelo R57 con R6 Claro. y después en paralelo con R2, en serie con R2, perdón. En serie con R2. Claro, lo que pasa es que para que estés. Como dice usted, pero bueno, el error ese no está contemplado, digo. Claro, yo, eso es lo que estaba tratando de explicar, no sé si se entendió. O sea, acá hay una corriente, entra y se divide en dos partes. Para que esté en paralelo, tendría que, después de que pasa por esta resistencia, venir acá y unificarse de vuelta, o esta, venir, y salir de esa ahí y venir acá y unificarse de vuelta, ¿se entiende? Para que ocurra lo mismo que acá. Viene una corriente, se divide en tres. Las tres salen por el mismo lugar. ¿Ven? Acá viene una corriente, se divide en dos y después no salen por el mismo lugar. ¿Ven? Una sale por acá y la otra sale por ahí. ¿Se entiende? Para mí está mal esta parte acá. Pero bueno, vamos a poner entonces, si lo resolvieron como que estaban en paralelo, seguramente esto está mal. Esto tendría que ir por acá más o menos. Ahí. O esta unificarse con esta acá. Es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, lo que estaba planteando. Sí. ¿El resto? Porque ahí sí, eso sí está en paralelo. Viene una corriente, se divide en dos y después salen las dos por el mismo lugar, por el mismo nodo. Ahora sí están en paralelo. Y ahora sí puedo decir que R57 está en paralelo con R56. Y ahí hago 1 sobre R567 igual a 1 sobre R57 más 1 sobre R6. Bien. 1 sobre R57. ¿Cuánto valía? 30. Más 1 sobre R6, que es 15. Eso da. Un décimo. Entonces, 1 sobre R567 va a dar un décimo. Eso si lo doy invierto en ambos lados, me va a quedar R567 igual a 10. ¿Bien? O sea que todo esto lo puedo reemplazar por 10 ohms. ¿Bien? Y ahora sí, todo esto ya es una única resistencia, están en serie con R2. ¿Entiendes? ¿Lo ven? Primero unificamos estas dos y esta equivalente está en paralelo con esta. La unifico a las tres en una sola y
están en serie con esta. ¿Ven? Entonces, R, yo puedo decir que R 2, 5, 6, 7, que sería la suma de esta más estas tres, va a ser igual a R5, 6, 7 más R2, que eso es igual a 10 ohms más 15. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Me va a dar 25 ohms. O sea que yo ya tengo una única resistencia de toda esta parte. ¿Bien? Ahora voy a borrar esto y voy a volver a copiar, como ya quedaría un poco más simplificado. En esta parte. Acá viene una. Esa resistencia se va a llamar R2, 5, 6, 7. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Ahora, esta resistencia con esta, ¿cómo están? Paralelo. Paralelo, bien. Entonces, la 1 sobre R, bueno, así me va a quedar un choclo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a escribirlo de la resistencia de 1 guión medio a 7, de 1 a 7. Es igual a 1 sobre 7 más 1 sobre R 1 sobre 4. ¿Bien? Eso es igual a... ¿Cuánto había dado esta? 15 más 15 más 15 da 45. 1 sobre 45. Más sobre 1 sobre 10. ¿Bien? Entonces 1 sobre 1 sobre R1 a 7 es igual a 0,12 puede ser. ¿No es 1 sobre 25? A ver, yo estoy mareado. 1, 3, 4 era la sumatoria de 3 que estaban en serie, eso da 45. Sí, 45. Otra, no nos había dado 10. Pero lo hicimos en serie con R2, ¿no era? 10 más 15, 25. Claro, esta. Bueno, eso es un número bastante feo. ¿Se entiende, no? Porque 25, porque R5, 6, 7, que era estas 3, que daba 10, la sumé con la R2 que daba 15, 10, sí, que era 15, que da 25. ¿Bien? Esto me va a dar 14 sobre 225. Ahora esto lo doy vuelta. Entonces, la R de 1 a 7 es igual a 225 sobre 14. Eso me da 16,1 ohms. O sea que yo ahora ya puedo borrar todo esto y puedo decir que tengo la resistencia de 1 a 7 que vale 16,1. ¿Bien? Todavía me queda la R8. Todavía acá abajo. Ahora, esta nueva resistencia que calculé con respecto a R8, ¿cómo está? Serie. Bien. Muy bien. Entonces, ahora puedo calcular la R de 1 a 8, que sería de 1 a 7 más la 8, por decir que tengo la resistencia de 1 a 8.
Entonces va a ser 16,1 más 15 ohms. Eso me va a dar 31,1 ohms. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? Bien. Ahora ya tenemos una única resistencia de este lado. La resistencia 1.8 que es 31,1 ohms. ¿Bien? Y esa con respecto a la de R9, ¿cómo está? En paralelo. Bien. Vamos a borrar acá un poquito. Entonces, ahora sí ya va a ser mi R total. 1 sobre R total va a ser igual a 1 sobre R9 más 1 sobre R de 1,8. Entonces, 1 sobre R total es igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 16,1. Vamos a escribirlo más para arriba para que se vea. Entonces 1 sobre R total va a ser igual a... No, es 31,1 del 1 al 8. ¿Cómo? No, es 1 sobre 31,1, la resistencia 1 a 8. Sí, 11, 16,1 era las 1 a 7. Y estas ejercicios son así. Son tantos datos dando vuelta que te mareas un poco. A ver. 1 sobre 15. 1 sobre 31. Eso me da un número horrible. Da 461 sobre 4665. Si lo doy vuelta, R total va a ser igual a 4665 sobre 461. Entonces, 4665 ¿cuánto? Eso me va a dar 10,1. Y esa es la R total. Hermoso quilombito este. Bueno, ahí tenemos la R total. Tenemos la tensión total. Podemos calcular I total. I total va a ser igual a V total sobre la R total. 50 volts sobre 10,1. Esto lo podemos redondear total. Lo redondeamos a 10 y que nos dé 5. Y ahí calculamos la intensidad total. Bien, ¿se entendió? ¿Duda? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, se entendió, gracias. Buenísimo. Lo único que para mi criterio, por lo menos para mí está mal, es esta parte, ¿no? Por eso yo le decía, para mí esto tendría que estar empalmado acá, o esta salida acá, para que sean paralelos realmente. Acá esto ya no sería, no se podría considerar paralelo, pero bueno. Pero el resto por lo menos se entendió, está bueno. Este era bastante largo, porque tenía un montón de resistencia, ¿no? Pero está bueno porque es un ejercicio, está bueno para practicar el tema de las resistencias, cómo calcular en serie, en paralelo, cómo ir de un ejercicio muy grande a uno absolutamente simple, como este. Bueno, en realidad cuando calculamos la total, es esto con una sola resistencia, así que más simple todavía. Así que bueno,
Ya si quieren, lo que sería continuo estaría. Si quieren podemos hacer un ejercicio de alterna por lo menos. Como para cerrar por hoy. ¿Podría dar un ejemplo de RX? No sé si dieron ya, yo llegué un poco tarde, pero... Como RX. Sí, el ejercicio 16 habla de una RX que hay que sacar. Yo el B no lo pude sacar, ni el C, ni el D creo que es. RX en serie, en paralelo o en mixto, por ejemplo. Sí. Bueno, si quieren que lo hagamos ese, entonces bueno, hacemos ese. Si quieren hacemos ese, todo tipo ese, ya después cortamos, ya se me haciendo un poco tarde. Y después última de alterna me van consultando, ¿sí? Acá están diciendo 16B en el grupo. No sé si se puede hacer esto. ¿Hay B? Ah, sí, mira, hay varios. Bueno, elijan ustedes. ¿Quieren hacer el B entonces? Sí, sí, haga el 16B, que es el que también Dani Dale. dijo que no puedo hacer. Dale. Bueno, voy borrando este y hacemos ese. Bien, a ver cómo es el diseño. Tenemos... Bien, atención, suministradas 10, esta es R1, R2, RX y esta R3. R1 ¿cuánto van? 1, 10, 4. Bien. Nos pide básicamente entonces hallar RX. Bien. Veamos. Bien. RX con R2 están en paralelo, ¿no? Sí, están en paralelo. Entonces yo podría llamarlo a eso con una R equivalente, ¿no? Esta parte acá. Entonces, mi R total va a ser igual a R1 más R equivalente, que después nos fijamos a ver cómo sería, pero sería mi R equivalente más R3. ¿Bien? Esa sería mi total. Cuando yo saque la equivalente entre la R2 y la RX, me va a quedar esa resistencia, me quedan en serie con las otras dos. ¿Bien? Ahora, veamos. Tenemos la tensión total. La corriente no nos da, ¿no? Sí, sí, creo que la da la corriente. Bueno, Un amperio. Ahí total. Esto es igual a 1 ampero. Bien. Bueno. Sabemos que la caída de tensión o la tensión suministrada, la B total, va a ser igual a BR1 más BR equivalente más BR3. ¿Bien? Después vemos cómo es acá adentro. Pero básicamente la tensión suministrada va a estar distribuida acá, en esto y en esto. ¿Bien? Segunda ley de Kirchhoff. No es otra cosa. Entonces, veamos, a ver. En base a esos planteamientos y los datos que tenemos, ¿qué podemos ir calculando?
La B total la tenemos. R1 la tenemos, R3 también. Esta no la conocemos y esto tampoco. Es la que queremos justamente. No, esa es la equivalente, perdón. Ahora. Ah, sí. Fíjense en una cosa. Ya tengo I total y tengo B total. Yo puedo calcular R total también. Bien. I total igual a B total sobre R total. Este lo tengo y este lo tengo también. O sea que puedo calcular R total. Eso va a ser igual a me queda B total sobre I total. ¿Bien? Ahora. R total va a ser igual a 10 volts sobre 1 ampere. Eso me va a dar 10 ohms. ¿Bien? Ahora, yo ya sé cuánto vale R total también. O sea que yo puedo averiguar cuánto vale la R equivalente. R equivalente va a ser igual a R total menos R1 menos R3. Este está sumando, pasa restando, y este está sumando, pasa restando. ¿Bien? Entonces, la R equivalente va a ser igual a 10 ohms menos 1 menos 4 ohms. Entonces, la R equivalente es igual a 5 ohms. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es la R equivalente? Yo sé que 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre Rx. ¿Bien? Yo a la Rx la conozco. Y R2 también la conozco. O sea que puedo calcular esto. Es mi única incógnita. ¿Bien? Entonces, fíjense una cosa. Yo de acá puedo despejar 1 sobre Rx, que va a ser igual a 1 sobre R equivalente, y este término que está sumando pasa restando. ¿Bien? Ahora, yo puedo decir entonces que 1 sobre Rx es igual a 1 sobre R equivalente, que era 5. 1 sobre 5 menos 1 sobre 10. Eso me va a dar un décimo. Entonces, 1 sobre Rx es igual a 1 sobre 10. Lo doy vuelta. Entonces, Rx es igual a 10 ohms. ¿Se entendió? No sé si era tan difícil o no, pero era una cuestión de plantear las fórmulas y ver cómo, en base a los datos que teníamos, ir llegando a la Rx. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, ahora se entendió, gracias. Buenísimo. Bueno, si quieren, por ahí cortamos ya, pues se está haciendo un poco tarde. Pero si quieren, hagan los otros de este punto, el A y el C, creo que hay. Ah, y el D, con los palos. Y está leer. Bueno, si quieren, hagan los otros algunos y lo pasan por el grupo. Y si quieren, yo me fijo si lo hicieron bien o no. O me lo mandan por privado, también no hay problema. Y me van consultando también. Bueno, no pudimos llegar a ver algo de alterna hoy, pero bueno, por lo menos de continua vimos bastante. Así que, bueno, espero que les haya servido. Y bueno, tienen mi número, cualquier consulta que tengan y demás, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Estoy para ayudar en lo que pueda, así que no hay problema. Y bueno,
cortamos hoy por acá, hasta acá, y ahora la grabo a la clase y una vez que lo tenga subido a YouTube, se lo comparto, ¿sí? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chau, chau. Nos vemos, chicos, suerte. Chao, Fernando. Gracias. Que termine bien el domingo. Igualmente, un cambio esta semana.